Vamos a tratar un tema bien interesante, mis queridos hermanos. Es un tema que el Señor ha tocado durante estos días en intimidad, en oración, en clamor. Y es un tema que a todos nos atañe. Todos tenemos que ver con este tema. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en la carta a los Gálatas. Ahí en Gálatas, por favor. Carta a los Gálatas. Y quiero que se ubique, por favor, en el capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y vamos a iniciar con un solo versículo, que es Gálatas 5:24. ¿Y qué tal si alguno de mis hermanos con voz de trompeta me ayuda leyendo este versículo? Fuertemente. ¿Cuántos somos de Cristo? Amén, gloria al Señor. Si usted y yo somos de Cristo, la palabra de Dios dice que hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y hoy vamos a ver cómo podemos llevar de la carne a la cruz y de la cruz al Espíritu. ¿Vale? El tema de hoy tiene como título de la carne a la cruz. Y hoy vamos a adentrarnos dentro de un pasaje fundamental en las Escrituras. Este pasaje en las Escrituras nos desafía, nos reta a tener nuestra vida completamente al gobierno, bajo el gobierno de Cristo Jesús, de la cruz de Cristo. Amén. El mundo constantemente nos está invitando a satisfacer nuestros deseos. Todos los apetitos de la carne simplemente nos invita o nos incita y nos abre puertas para que satisfagamos nuestra carne. Muchos de los pecados, de la situación del mundo, de la maldad que estamos viendo allá afuera, es por dar rienda suelta a esa carne, a esos deseos de nuestra carne. Y vamos a ver por qué la Escritura las llama así, la carne, ¿cierto? Algunos pensarían que es esto que estamos tocando, que es nuestro cuerpo físico, pero va mucho más allá que eso. Hoy vamos a adentrarnos en cómo crucificar esa carne y cómo terminar bajo el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo quiero preguntarle a usted si en algún momento usted se ha metido en problemas por dar riendas sueltas a sus impulsos o reaccionar ante alguna situación. Yo no sé si solo a mí me ha pasado, pero en algunos momentos digo, Dios, ¿por qué dije eso? ¿Por qué actué de esa manera? Reaccioné de alguna manera que tal vez hice daño y terminé en problemas. ¿Por qué? Por dar rienda a nuestra carne. Dar rienda a nuestra carne. Y vamos a ver lo que ahí Pablo en Gálatas y en Romanos, también en Efesios, nos está hablando de lo que significa dar rienda suelta a esa carne, de lo que significa andar en la carne y andar en el Espíritu. ¿Cómo logramos la victoria? Vamos a ver Gálatas 5, 16 al 26. Así que abra su Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén, gloria a Dios. Ubique ahí el libro de Gálatas rápidamente. Y si alguien me va ayudando, por favor, mientras yo lo voy ubicando aquí. Gálatas 5:16. Ya lo tengo, listo. Y tiene como título mi Biblia, tiene un título ahí muy bello, ¿cierto? Que es muy pertinente al tema de hoy. Dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no ¿qué? No satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra ¿qué? Y del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Que son qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, escuche muy bien, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos, ¿qué? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a ver el contexto de esta palabra que Pablo está lanzando como una medida de advertencia a la iglesia en Galacia. Saben, la iglesia del sur de Galacia era una iglesia que andaba en desorden. Y cualquier parecido con la realidad de hoy en día, de verdad que no es coincidencia. No es coincidencia. Hoy vemos que muchos dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras iglesias, no han entendido lo que significa crucificar la carne. No han entendido lo que significa andar en el Espíritu. Y dice la palabra de Dios que nosotros nos terminamos engañando a nosotros mismos, porque es que Dios no puede ser engañado. A veces pensamos que podemos engañar a Dios haciendo las cosas mal debajo de cuerda porque es que nadie me está viendo, pero hay alguien que sí está ahí 24/7 viéndonos. ¿Sabe cuál es el deseo y la intención de nuestro corazón? ¿Sabe cuál es el orgullo que está dominando mi vida? Por eso en el versículo 22, cuando habla del fruto del Espíritu, en el versículo 23 habla de la templanza. ¿Usted sabe qué es templanza? Es dominio propio. Y si usted y yo no nos dominamos, si no tenemos más bien ese dominio del Espíritu Santo, pues los deseos de la carne van a fluir, van a andar con rienda suelta y van a doblegar y esclavizar su vida, van a dominar su vida. Y es necesario que usted y yo podamos comprender que el Espíritu nos anhela celosamente. El hecho de que estemos aquí un domingo no significa que ya somos producto terminado. El hecho de que yo sea pastor y por gracia y misericordia del Señor esté frente a esta congregación no significa que sea un producto terminado. Porque a veces pasa eso. ¿Sabes? Cuando hay una situación de una reacción, lo primero que se nos viene a la mente, y dice que cristiano, y dice que el pastor, imagínense, si así está el pastor, ¿cómo estará la demás iglesia? Si así es el líder, si así es la hermanita, si así son los cristianos, si así. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros damos rienda suelta a la carne y no permitimos o no dejamos que el Espíritu Santo gobierne y empiece a controlar, a dominar lo que es el deseo de nuestra carne. Si usted mira las Escrituras haciendo como un examen rápido de lo que es el corazón del hombre, dice la Escritura que del corazón del hombre solamente salen guerras, pleitos, conflictos, envidias, homicidios. Si usted me viene a decir que de su corazón sale algo bueno, que usted tiene un corazón bondadoso, eso no proviene de usted. No proviene de mí. De nuestro corazón lo que produce es una naturaleza pecaminosa, que ninguno de nosotros está libre de ello. Amén. ¿Estamos entendiendo esta parte? Dentro de ese contexto, Pablo escribe a la iglesia, pero Dios permite que esta carta llegue a nuestras manos con el fin de animarnos a que tengamos un corazón
correcto, un corazón establecido, un corazón firme en que la única forma de doblegar la carne, de tener los principios, la ética del cielo, es a través del Espíritu Santo. No hay otra forma. Usted no me puede decir, es que en mi casa me enseñaron una cantidad de valores y principios, que yo soy lo que soy gracias a mi mamá. Porque usted es lo que es, porque Dios permitió que su papá y su mamá le enseñaran principios de reino. Jesús respetó, Jesús honró, Jesús valoró, Jesús amó, Jesús se entregó a sí mismo. ¿O no es así? Jesús dio todo por amor, ese amor ágape. ¿Cuántos estamos dispuestos a entregar hasta nuestra vida por Él? ¿Cuántos estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para que Él crezca en nosotros? Y yo quiero que cierre por un momento sus ojos. No se vaya a dormir. Cierre por un momento sus ojos y piense en aquello que el Espíritu Santo ha traído a su mente hasta este momento. Tal vez orgullo, tal vez vanagloria, altivez, tal vez resentimientos, iras, contiendas, tal vez una situación más íntima, más personal. Y el Espíritu Santo te está diciendo, es tiempo de morir a ello. Es tiempo de doblegar tu carne, de morir a tu carne. Y es la decisión el día de hoy que debes tomar. Abre tus ojos. En este contexto, dentro de esta carta, Pablo nos está enseñando la verdadera señal de permanecer en Cristo, que no es un acto, digámoslo, que se note, o sea, en lo público, no es algo que yo solamente haga en lo público, sino que es una crucifixión interna, es una muerte interna, ¿no? No es un acto físico, sino realmente lo físico es el resultado de algo que ya sucedió en mi interior. Entonces se evidencia en mi exterior. En otras palabras, la evidencia de ser cristiano no es una vida religiosa. No es venir cada domingo, domingo tras domingo y no fallar en la iglesia. No es leer la escritura por leerla, sino que es morir a mis pasiones y mis deseos de la carne. Ahí se evidencia. Porque cuando yo empiezo a morir en la carne, el fruto del Espíritu empieza a germinar en mi corazón, a crecer en mi corazón, exactamente. Es muy interesante esta parte. ¿Qué significa la carne? Investigando un poco de lo que significa la carne, dice que viene del hebreo sarx. Y esa palabra sarx no es del cuerpo físico del que está hablando. Sarx está hablando de una naturaleza caída que heredamos de Adán y Eva. Por medio de la genealogía de Adán, por medio de la simiente de Adán, fue transmitido lo que llamamos el pecado original, que fue esa naturaleza caída recibida desde Adán. Y mire lo que dice Romanos 7:18. Pablo está escribiendo ahí en la carta de los romanos, a los romanos, y dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora ¿qué? ¿Lo tenemos ahí? No mora el bien, porque el querer, el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien, es lo que está diciendo Pablo, pero no el hacerlo. ¿Usted no le ha pasado que usted quiere actuar bien, quiere andar rectamente, quiere hacer las cosas bien y como que se le chispotea? O que usted dice como que, pero no era lo que yo quería que pasara, no era lo que yo quería que sucediera. Pablo está diciendo esto: dentro de mí, dentro de mi corazón, dentro de mi vida, yo sé que no mora el bien, pero yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Solamente a través de la obra del Espíritu Santo yo empiezo a hacer obras de bien.
Porque está la palabra donde dice que Él preparó aquellas obras para que aquellas buenas obras, para que anduviésemos en ella desde antes. Él ya las tenía listas. Él ya las había preparado. Estas buenas obras son la inclinación interna dentro del espíritu a hacer lo que Dios desea para nosotros. ¿Qué es lo que Dios desea para tu vida? ¿Será una vida centrada en el yo? ¿Será una vida llena de orgullo y vanagloria? ¿O será una vida rendida a sus pies? Recuerda que cuando nos humillamos somos exaltados, pero cuando nos exaltamos seremos humillados. ¿Cuáles son las características de la carne? El egoísmo, yo quiero lo mío. Primero yo, segundo yo y tercero yo. También la inmoralidad, los deseos desordenados. No hay un control, no hay un respeto, no hay un temor de Dios. Cuando damos rienda suelta a la carne, no hay una medida de sujeción, no hay una medida de control bajo la autoridad de Dios. De ninguna manera lo hay. Porque nuestra carne nos incita, nos lleva al desorden, a la rebeldía. O dígame si estoy diciendo cosas que no son. Si usted le da riendas sueltas a su carne, lo único que va a tener como resultado es la desobediencia a Dios. Es la desobediencia a Dios. La rebeldía es otra de las características de la carne. Resistirse a la voluntad de Dios. Eso es ser rebelde. Cuando nosotros sabemos, mire, yo le decía una vez a un pastor, le decía, pastor, ¿sabe? Es tan interesante que Dios nos pone delante de nosotros la opción y Él no nos obliga a nada. Una cosa es saber qué es lo correcto y otra cosa es hacer lo correcto. Y muchas veces nosotros sabemos qué es lo correcto, pero no hacemos lo correcto. Eso no es una persona que esté sujeta al Espíritu. No es una persona que esté rendida completamente al gobierno del Espíritu. Del Espíritu Santo, claro está. Y la última característica de la carne es que es autoidolatra. Solamente vive para sí mismo, entonces por lo cual su Dios es sí mismo. La carne es ese yo que quiere destronar a Dios y gobernar mi vida. No es que yo manejo mi vida como yo quiera. Es que a mí el pastor no me va a venir a decir que es que las borracheras y la fornicación y el adulterio, eso es cosa del diablo. A mí no me va a decir el pastor cómo me voy a comportar, que la mentira no es de Dios. Es que yo me comporto, yo soy buena persona, soy buen hijo de Dios, a mi manera. ¿Ha escuchado a esas personas que dicen, no, es que yo creo en Dios a mi manera? Pero es que no es a nuestra manera. O si no, ¿dónde queda la soberanía de Dios? O sea, Dios es nuestro sirviente. Porque si es a nuestra manera. Y lo que está aquí cambiando es, yo creo que es ese argumento y ese pensamiento de que el hombre es el centro de todo. Porque no es así. Yo no sé cuántos ya descubrieron que el sol no gira alrededor de ellos. Que el mundo no gira alrededor de ellos. Y cuántos otros están descubriendo eso, y tal vez por situaciones difíciles, tal vez por situaciones que han estrellado su vida contra el mundo, pero Dios ha permitido esos desiertos para que comprendan que las cosas que suceden son para llevarlos a rendir su vida a Cristo, para que su corazón tenga un lugar en el corazón de Dios. Que no es que yo manejo a Dios a mi manera. No es que Dios me bendiga porque es que le toca bendecirme. No. Hoy estamos aquí por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Estamos aquí por su gracia y misericordia. ¿Qué significa crucificar la carne?
La crucifixión en los tiempos de Pablo. ¿Quién era Pablo? Bueno, en ese momento Saulo, un perseguidor de los cristianos. Posiblemente había llevado a la cruz muchos cristianos, a la muerte, a la tortura, a la cantidad de vejámenes y de situaciones horribles que digamos que causaba el seguir a Cristo en ese momento, y que Pablo tenía toda la autoridad, la disposición, las cartas, los medios para hacer esa persecución. Era realmente un hombre que todo el mundo le temía. Yo creo que un cristiano se lo encontraba en la calle y salía corriendo, se escondía, porque no quería tener un encuentro con Saulo. Pero cuando Dios los llama, cuando tiene un encuentro con Jesús, todo absolutamente cambia. Así que Pablo tiene toda la autoridad de decir esto que está diciendo: juntamente con Cristo estoy crucificado. ¿Sabe de lo que está hablando o no? Él sabe de lo que está hablando. Tiene completamente la autoridad de decir: yo estoy allá crucificado con Cristo, porque sabe de lo que está hablando. Y eso está ahí también en Gálatas, ¿verdad? Esta palabra que acabo de decir, ahorita la vamos a leer. En el tiempo de Pablo, la crucifixión era una muerte, la peor muerte de todas. Era una muerte lenta y dolorosa, pero además también pública. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, no fue que Él murió inmediatamente, fue crucificado. Él estuvo ahí colgado, expuesto en esa cruz, ¿verdad? Cuando nosotros queremos crucificar la carne, ¿qué debe significar ello? ¿Será que es una muerte una vez y para siempre? ¿Una vez y ya? ¿Será que es una muerte lenta? ¿Es una muerte que duele, que cuesta? ¿Es una muerte que se evidencia en lo público? Porque recuerde, del interior se evidencia lo exterior. Y si yo no he muerto en mi interior, entonces no lo voy a poder evidenciar en lo público. Pero duele. A ver, yo quiero preguntarles, porque están como callados. Quiero preguntarles, ¿a qué ha tenido que morir? ¿Qué ha tenido que dejar? Alguien que levante su mano y diga: pastor, yo he tenido que dejar mis sueños. Yo tuve que dejar mi orgullo. Yo tuve que morir a, no sé, a un hábito, al dormir hasta tarde. Uy, levanta tu mano, mira. Gloria a Dios, el Señor está hablando. Pero sabes, todos hemos tenido que morir a algo y tenemos que morir aún más. Juan decía que yo mengüe para que tú crezcas. Pero ese menguar duele, cuesta. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es como dicen por ahí las malas lenguas, que uno monta una iglesia y se vuelve multimillonario de la noche a la mañana. Ser verdaderamente un cristiano requiere morir, requiere doblegar su carne, requiere hacer un esfuerzo, un sacrificio para poder crecer en el Evangelio y en la madurez de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mira, algo interesante, ¿no? A tener siempre la razón. Lucas 9:23, gracias Carlitos. Lucas 9:23, nuestro Señor Jesucristo dice algo muy interesante. Mira: si alguno quiere venir en pos de mí, tranquilo, venga tal y como está. No se preocupe. ¿Qué dice? Quiere decir que para ir yo hacia el Señor, aquí tenemos una cruz, para yo ir en pos de Él, ¿debo tomar qué? Sí, el Señor, mire, a veces hemos tergiversado esa palabra que decimos como: tranquilo, el Señor te recibe tal y como eres. Sí, pero no te deja igual.
Él no quiere que siga siendo el mismo, porque a veces tergiversamos eso y pensamos que el Señor va a seguir igual con nosotros, teniendo la misma condición, el mismo pecado, cometiendo la misma falta, y no es así. Cuando nosotros conocemos realmente a Dios, Él dice, a Jesús, Él dice, toma tu cruz y sígueme. Pero algunos se quedan solamente viéndolo y dicen, no, ya de ahí en adelante no puedo, porque es que no me quiero negar a mí mismo. Le pasó al joven rico, ¿no? Le pasó al joven que también tenía que ir a enterrar a su padre. Le pasó a Nicodemo también. Y llegaron a ese punto, pero no siguieron tomando su cruz. No llegaron a ese punto de morir a sí mismos. No llegaron a ese punto de como la semilla que cae de tierra y es sepultada por la tierra y muere para que crezca algo nuevo, para que dé fruto. Y no llegan a ese punto. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que en esta iglesia no es así. En esta iglesia morimos a nosotros mismos para que Él crezca. ¿Cuántos decimos amén? Gracias, Señor. Martín Lutero dijo una frase que siempre me ha captado la atención. Esa frase me parece espectacular. Dice, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Es la condición de la carne. Cuando yo leí esta frase yo decía, wow, Señor, es lo que todos los días debemos hacer. Pero a veces creemos que no, ya listo, fue un día, un ayuno, Señor, hasta aquí listo, ayunamos y listo para toda la vida. No. Una vigilia, Señor, una oración y listo para toda la semana. Y no es así, no es así. Un pastor nos decía, ¿es que acaso usted solo almuerza el domingo y para toda la semana? No, usted el lunes vuelve y almuerza, ¿cierto? Y el martes también y el miércoles, y cada día usted tiene que alimentar su cuerpo, porque usted necesita energía. Pues así es el espíritu. Si usted alimenta más su carne, si usted alimenta más su espíritu, pues el que alimente más va a ser el que gane frente al otro. Pero hoy por hoy vemos una iglesia tan distraída en series, y no quiero que me malinterpreten, pero hay series que sí, por más bendición que puedan traer y compunjan nuestro corazón y nos muevan los sentidos, pues no cambia el tiempo de intimidad con Dios. El hecho de que tú vengas a la iglesia no significa que hoy no hayas hecho tu devocional, no hayas tenido tu tiempo de intimidad con Dios. ¿Cuántos tenemos tiempo de intimidad con Dios? No levante su mano, tranquilo. ¿Cuántos tenemos tiempo con la palabra de Dios? ¿Cuántos nos alimentamos el espíritu con esta palabra? Esta palabra nos da vida día tras día. Nos alimenta en el espíritu, amén. Romanos 6 al 18, ya lo leímos, ¿verdad? No, perdón, leímos fue Gálatas. Romanos 6 al 18 dice, lo voy a leer rápidamente para avanzar. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, estoy en NTV, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Dígale a la persona que está a su lado, para que el pecado perdiera su poder en mi vida. Nuestro ser antiguo, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Por eso hoy cantábamos una canción muy bonita, ¿verdad? Ya no soy esclavo del pecado, ni del temor, porque yo soy un hijo de Dios. Es una declaración potente espiritualmente, poderosa. Y dice la palabra de Dios en Romanos 6:7, estamos ahí. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, ¿murió cuántas veces? Una sola vez, a fin de quebrantar el poder del pecado, para
pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos, vuelvo a repetir, muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello? Ese debe ser el día a día de un creyente. Muertos al pecado, pero vivos por medio de Cristo Jesús para la gloria del Padre. Amén. Dice el versículo 12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Qué excelente consejo, ¿no? No permitan que el pecado controle la manera que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. ¿Se acuerda de 2 Corintios 5:17? ¿Quién se lo sabe? Uy, hay premio. Ya vi. Yo me lo sé. El premio es para mí. De modo. Gloria al Señor. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo soy nuevo en el nombre del Señor. Renovado. Las fuerzas que a veces faltan en mi carne, en el espíritu son renovadas. El ánimo que a veces me falta en mi físico, en mi carne, en mis emociones, son renovados. Vuelvo a retomar fuerzas y ánimo para hacer todo nuevo, para hacer todo con prontitud, con excelencia. Si usted en algún momento se siente desanimado, tal vez es porque está alimentando un poco más la carne, o se está dejando llevar por la carne. Tal vez no es porque la está alimentando más, pero se está dejando llevar por los deseos de su carne, que le dicen que las cosas cada vez van de mal en peor, que cada vez la situación está más difícil, que cada vez las cosas van a empeorar y la oscuridad va a ser más y más y más oscura, más densa. Pero ¿qué dice el Espíritu? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que a los que confían en Él levantarán sus alas como las águilas, renovarán sus fuerzas, le darán nuevas fuerzas como las del búfalo. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Y usted declara esa palabra y le dice: sabes, carne, aunque la cosa esté difícil, yo creo en aquel que da, suple, provee, restaura y abre caminos donde yo no lo puedo ver. Yo lo creo en Él. Todo es posible en Él. Amén. Entonces, Romanos, mire, Pablo sigue diciendo en el versículo 14: el pecado ya no es más mi amo o su amo, lo dice él, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia. Viven en la libertad de la gracia. Gloria a Dios por eso, porque ya no vivimos bajo la ley, sino es por gracia. Y aquí viene un tema interesante y quiero que me presten mucha atención a lo que le voy a decir. Muchos dicen: salvo, siempre salvo. Ya Dios lo hizo todo. La gracia me da completa libertad, me da la posibilidad de poder yo pecar, y como es por gracia, pues yo puedo hacer lo que quiera, porque la gracia está. Y no es así. Qué hermoso que Pablo nos responda a esa situación ahí, y no lo sea yo. Que sea el mismo apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo. Dice el versículo 15: ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia nos da la libertad, porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Alguien dijo en alguna ocasión: aquello que tú adoras es aquello que tú eres. Si tú adoras tu familia,
tú sigues siendo un esclavo de tu familia. Si tú adoras tu carro, tus propiedades, sigues siendo un esclavo de tu carro y tus propiedades. Si tú adoras tu trabajo, si tú adoras el dinero, sigues siendo un esclavo ¿de qué? Por eso la palabra dice, aquello, no se dan cuenta de que uno se convierte en un esclavo de todo lo que decide obedecer. Si yo decido obedecer a Cristo, si yo decido hacer del Espíritu Santo mi rey, mi Señor en mi corazón, si decido que Jesús sea aquel único y suficiente Salvador, entonces ¿a quién voy a obedecer? ¿De quién voy a ser esclavo? De Cristo, no de mi carne, no de los deseos de este mundo, no de lo que me brinda este mundo, no de las propiedades. Y quiero que me entienda muy bien, porque es que el primer lugar es de Dios. ¿Cómo así, pastor? ¿Por encima de mi esposo? Sí. ¿Cómo así, pastor? ¿Por encima de mi esposa? ¿De mis papás? Sí. Un rotundo sí. Porque es que Dios no comparte su gloria con nadie. Él no quiere un corazón a medias, no quiere una vida a medias, quiere una vida totalmente rendida y entregada a Él. Amén. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, y puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Gloria a Dios por esto. Cuando comprendemos esta palabra, ya no andamos como por caminos por ahí chuecos, ¿no? Desviados de la presencia de Dios, haciendo las cosas a nuestra manera. Cuando comprendemos que el Espíritu es el Espíritu Santo. Es que es su nombre, Espíritu Santo. ¿Por qué crees que el Espíritu Santo se va a mover en la mugre, en la basura de nuestro pecado? Porque si practicamos el pecado, somos esclavos del pecado. Pero si practicamos una vida en obediencia a Cristo, por medio del Espíritu Santo, somos esclavos de Cristo. Yo no creo que haya necesidad de ahondar más en este tema. Yo creo que el Espíritu Santo nos está hablando directamente al corazón. Y el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, que oiga. Los tiempos están cerca. La venida del Señor, hablábamos, está a las puertas. Él está a la entrada. Depende de ti y de mí si tomamos esa palabra o no. Si hacemos caso omiso o no. Ya no más jugar con el pecado. Ya no más practicar el pecado, querida iglesia. Dios viene por una iglesia limpia, una iglesia sin mancha y sin arruga. Él se dio a sí mismo en propiciación para que esto se diera, para presentarse a sí mismo una iglesia que santa, pura. ¿Y quién es la iglesia? ¿Será que estas cuatro paredes, todo lo que hay aquí, estas cabinas, este sonido, es la iglesia? Diga, yo soy la iglesia. Por lo tanto, debo procurar esa santidad. Los teólogos hablan de una santidad que es progresiva, ¿no? Y una santidad posicional. Dos tipos de santidad. La santidad progresiva es la que nosotros día a día procuramos. La santidad posicional es la que tenemos con Cristo Jesús. Él ya nos dio esa santidad. Somos justificados, somos redimidos por la sangre del Cordero, ¿cierto? Así que cuando el Padre nos ve a través de la sangre del Cordero, nos ve santos. Pero hay una santidad progresiva que todos los días, en cada momento y en cada instante, nosotros debemos procurar. Debemos procurar. Así que como procuramos esa santidad, si vivimos para Cristo en santidad, ¿a qué debemos morir? Nuestra carne. Yo sé que estoy redundando bastante en el morir a la carne y el vivir para Cristo.
pero siento en el Espíritu que esto es lo que quiere llevarnos como iglesia. El Señor. Se trata de renunciar voluntariamente. Mira, aquí no le vamos a obligar a hacer nada. O alguien vino obligado. Levante su mano, tranquilo. Oramos por usted. Sí, es una renuncia voluntaria. Es una decisión personal por vivir para Cristo, por también morir al pecado, a mi yo. Y hay una exposición pública que hoy vamos a hacer de manera simbólica. Hoy lo vamos a hacer de manera simbólica, pero es un suceso que ocurre en el interior. Ninguno de nosotros lo puede ver. Es como cuando usted se bautiza. Usted no sabe si se está bautizando porque lo obligaron, porque quiso saber qué era eso. Pero en el interior está sucediendo algo, ¿verdad? Está pasando algo ahí en el corazón de esa persona. Mire, esto es interesante e importante. Cuando yo era más joven, porque todavía estoy joven, cuando era más joven, resulta que yo creía que era reprimir la carne. Yo sentía, a ver, ¿cuántos nos hemos sentido tentados? Tentados. Y esa tentación nos llama. Es como que, y Dios mío, ayúdame porque no puedo responderle a esa persona como quisiera, ¿no? Uy, es que me saca de quicio. O hablar algo que no debiera hablar. Y como que uno se muerde la lengua. No debo hablar eso. Y está tentado a decirlo. O reaccionar en un momento donde sabe que está mal reaccionar. Está mal decir eso, está mal actuar, está mal de pronto tener una actitud, no sé, egoísta, orgullosa, altiva, prepotente, pero usted está tentado a eso. O en otro tipo de tentación, por ejemplo, el área sexual. Hoy en día es tan fácil entrar a la pornografía. Sin usted necesidad buscarlo, ella llega solita, ¿sí o no? Usted está navegando en el internet, está escuchando una adoración y de repente surge un anuncio y le está presentando ahí la oportunidad de consumir pornografía. Y ahí está la tentación. Tal vez para otro no es el área sexual, tal vez para otro, no sé, es un mal hábito, ¿cierto? Hablábamos ahorita acerca de la pereza, del dormir. Sí, y es que dicen, no, es que el dormir es tan rico, pastor, es tan rico dormir. Sí, pero ¿y qué tal si me levanto un poco más temprano y oro? Pero la tentación está en ¿qué? En que esa cama está calientica. Yo hablaba ayer con Julie y le decía, el viernes nos levantamos temprano en la oración del reloj de oración. Mi esposa tiene de 1 a 2 de la mañana, yo tengo de 2 a 3 de la mañana. Y yo me levanté a las 2 de la mañana. No les voy a mentir que nos levantamos. No, yo me levanté a las 2 de la mañana. Y yo me levanté y estaba haciendo un frío que yo dije, Señor, tú no quieres sacrificio. Pero sabes, doblegar la carne es eso. Doblegar la carne es eso. A pesar del frío, y le decía a Yuri, se me pasó el tiempo, me dieron casi las 5 de la mañana ahí orando en la presencia de Dios con un tiempo tan hermoso, y me lo hubiera perdido si me hubiera devuelto a mi cama y no hubiera tenido ese tiempo. Por eso yo les animé a los que están en el grupo del reloj de oración a que tomáramos conciencia, porque diga la verdad, uno se levanta a las 3 de la mañana y lo que menos tiene ganas es de orar. ¿Sí o no? Bueno, hay de pronto excepciones. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, gloria a Dios. Pero eso es lo que pasa. Doblegar la carne cuesta. Ceder a nuestras pretensiones. Dejar el orgullo, decía Carlitos ahorita, que yo tengo la razón. Bajar esa guardia y dejar, oye, ¿sabes? Sí, tú tienes la razón.
Eso cuesta. Pedir perdón. A ver, pedir perdón, ¿cuesta o no? Levante la mano el que le cuesta. Gloria a Dios. Porque sabe, cuando uno es sincero con Dios, Él no es que diga, no, lo siento, le toca. Él se compadece. Dice, no, tranquilo, yo te ayudo en tu debilidad. Cuando Pablo le dijo, Señor, quítame este aguijón en la carne, Dios no le dijo, pues hermano, le tocó que se lo aguante. Mi hijo, si me quiere servir así bien, y si no, pues vaya a buscar otro Dios entonces. No, Él se compadeció de él, pero le dijo, bástate mi gracia, tranquilo. En esa debilidad que tú tienes, en ese problema que tú estás manejando, en esa carne que estás doblegando, es cuando se perfecciona mi poder en ti. Es cuando el carácter de Cristo empieza a surgir en un creyente. ¿Sabía eso? ¿Cuántos ayunamos? ¿Cuántos oramos en la madrugada? ¿Cuántos pasamos tiempo en vigilia? ¿Cuántos leemos la escritura y llevamos nuestro tiempo devocional? Todo eso hace que nuestro espíritu crezca, nuestra vida se fortalezca. Pero no podemos exigir bendición o pedir bendición, más que exigir, querer la bendición, si nosotros no estamos cediendo o rompiendo esas ligaduras de nuestra carne, si no estamos muriendo a nuestra carne. Por eso yo creía que se trataba de mantener reprimida la carne y no dar rienda suelta por mi propio medio. Y ahí estuve mal, porque sabe, hubo momentos donde no aguanté, como esa olla a presión, y di rienda suelta a mi carne y me desemboqué. Salí como ¿se ha visto un caballo cuando está desenfrenado? Eso no piensa, no mira si hay un niño, si hay una persona que hay adelante, eso no piensa nada. Así me fui yo y me estrellé contra el mundo. ¿Por qué? Porque pensé que era reprimir mi carne. Y sé que aquí en este momento hay personas que pensaron lo mismo y creyeron que al reprimir eso era la solución, y no es así. Se trata de morir. Aquello que está reprimido renace o resucita o sale. Aquello que está muerto ya no tiene más cabida en nosotros. ¿Sí ve la diferencia? Gálatas 5, 19 al 23. Con esto voy finalizando y estamos listos, preparados, los líderes. Los líderes. Esto habla acerca de las obras de la carne, ¿no? Por eso yo les decía, también en Romanos, por allá en Colosenses, en Efesios, en Corintios, también se nos da lo que es las obras de la carne. Pero también quiero hacer mayor énfasis en lo que es el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Muy bien. Mire que es solo fruto, es decir, no está hablando en plural, los frutos del Espíritu. A ver, ¿cuál tienes tú? ¿Cuál de todos tienes tú? No, es un fruto. Es un fruto que se evidencia a través del crecimiento y la madurez del carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí o no? Entonces, yo quiero preguntarle, ¿usted en algún momento se ha sentido intranquilo? ¿Usted en algún momento se ha sentido amargado? ¿Sí? ¿Usted en algún momento se ha sentido impaciente? ¿Se ha sentido falto de fe, incrédulo? ¿Cómo así? ¿Algún fruto funciona y el otro no? Dijimos que no eran diferentes frutos. O sea, ¿alguna parte de ese fruto funciona y la otra no? ¿Será que es que Dios hace por partes? ¿Será que Dios empieza a formar en nosotros el fruto del Espíritu por partes? ¿O será que más bien en nuestra carne, esa carne está atacando esa parte del fruto del Espíritu? ¿Será que
esa impaciencia está queriendo que ese fruto del Espíritu no crezca. Por lo cual tú dices, pastor, es que a mí me falta paciencia, pero hermano, también le falta gozo y le falta amor. ¿Sí me hago entender? No es que tú vas por partes cogiendo parte del fruto del Espíritu, porque no es así. Cuando tú estás lleno del Espíritu, tienes el amor, tienes el gozo, tienes la paz, tienes la paciencia, tienes la benignidad, tienes la bondad, tienes la fe, tienes la mansedumbre y tienes la templanza, porque es un solo Espíritu. Cuando tú estás lleno del Espíritu, puedes contra las obras de la carne porque tienes el poder del Espíritu. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Es el Espíritu Santo. ¿Cómo yo doblego la carne? ¿Cómo tengo la victoria contra la carne? Cuando yo me siento impaciente, ¿a quién debo acudir? Es a Él que yo debo acudir. ¿Sabes? El Espíritu Santo tiene un poder tan maravilloso, tiene un lugar, un papel dentro del creyente, dentro de la iglesia, tan especial que nosotros no lo entendemos todavía. No logramos comprender ni dimensionar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para darnos y llevarnos esa victoria. Por eso es importante escudriñar la palabra. Cada vez que yo me sumerjo en el río del Espíritu, entonces yo tengo el poder para vencer la tentación y el pecado en mi vida. De otra manera no es posible, de otra manera no vas a comprender lo que Dios quiere como hijos de Dios. Dios quiere hijos victoriosos. Amén. Hace poco yo decía, Dios no tiene hijos mendigos. Dios no tiene hijos mendigos. Dios no tiene hijos esclavos del pecado. Romanos 6:6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y lo está diciendo en tiempo pasado. Pasado. Porque es que ya fuimos crucificados. Y tú tienes que tomar esa palabra. Yo ya fui crucificado juntamente con Cristo. Lo que antes yo vivía en mi carne, ahora lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Para la gloria de Dios. Eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Colosenses 3:5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y Gálatas 2:20 dice que juntamente con Cristo nosotros ya fuimos crucificados. ¿Hay alguien en este lugar que sienta que esta palabra es para usted? Yo levanto mis pies también. Porque para mí hay tanto que tengo que crucificar, tanto a lo que debo morir. Sería necio de mi parte decir que ya todo está hecho. No se trata de vencer la carne, sino de vivir la realidad de que Cristo ya venció la carne en la cruz. Amén. Quiero que alguien por favor me ayude con unas citas para leerlas rápidamente. Segunda de Corintios 10:4-5, Romanos 12:2, Segunda de Timoteo 2:22, vamos a leer Zacarías 4:6 y Filipenses 2:13 y con eso finalizamos. ¿Listo? Renovando nuestra mente por medio de la palabra. Segunda de Corintios 10:4-5. Amén, gloria a Dios. Llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? Nuestras armas no son como las del ser humano, ¿cierto? Nuestras armas son espirituales. Efesios 6, ¿de qué nos habla? De la armadura. Y debemos saber cuál es la armadura de Dios. ¿Cuál es nuestra espada del Espíritu?
Gloria a Dios. ¿Cuál es ese escudo de la fe? Son armas espirituales. Son armas espirituales. La batalla más fuerte ocurre en nuestra mente. Mire que la carne opera a través de los pensamientos engañosos, ¿sí o no? Satanás es tan mentiroso, pero tan astuto también, que utiliza nuestra carne y nuestros deseos de la carne para tentarnos y para esclavizarnos al pecado. Eso es lo que hace Satanás. Pero gloria a Dios que tenemos libertad a través de Cristo Jesús y nos renueva y transforma a través de su palabra. Romanos 12:2, ¿qué dice? Muy bien, gracias Andrés. No os conforméis a este siglo, sino renovados a través de ¿qué? ¿Cierto? Renueva esa mente a través de la palabra de Dios. No solamente es repeler o morir a esos pensamientos de nuestra carne, sino también es cambiarlos por pensamientos de bendición, reemplazarlos con la verdad de Dios, con las promesas de Dios, que cuando llegue la tentación a la mente, yo tenga ya un arma, una herramienta de parte de Dios, una promesa que pueda cambiar y tener un pensamiento diferente. Eso también nos lo enseña la palabra. ¿Cuál les dije más? Segunda de Timoteo 2:22. Amén, gloria a Dios. Mire que algo interesante, esta palabra es muy hermosa. Y sabe, siempre se la dedicamos a ¿quiénes? A los jóvenes, ¿sí o no? Jóvenes, huyan de las pasiones. Pero ahí no está diciendo huye de las pasiones de los jóvenes, o jóvenes, huyan de las pasiones. Ahí no está diciendo eso. Quiere decir que uno puede tener una edad avanzada y también estar cayendo en las pasiones juveniles, ¿sí o no? Y en algún momento de nuestra cabecita, como que dijimos, no, yo ya soy muy maduro como para andar en esas bobadas. Pero uno ve hombres ya muy adultos mirando niñas de 15 años, mirando de una forma inadecuada, ¿no? ¿Eso qué es? ¿No son deseos ni pasiones juveniles? Y cuando usted estaba joven, pues usted estaba como león cazando, ¿sí o no? A ver cuál gacela se encontraba. Esos son pasiones juveniles. Entonces no está diciendo solamente para los jóvenes, también para los que ya vamos en una etapa de crecimiento mayor. Hey, tenga cuidado con esas pasiones juveniles. No se desemboque en esa pasión. Amén. Y la última es, no, perdón, faltan dos. Zacarías 4:6. Gloria a Dios. Yo quiero que tomemos esa palabra en esta mañana. No es con fuerza, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. No es con fuerza, no es en nuestras fuerzas. Vencemos el poder del pecado, la esclavitud y las ligaduras y ataduras que el pecado había traído a nuestra vida. Las destruimos por medio de su Santo Espíritu, que trae libertad, esa unción que pudre yugos. Amén. Filipenses 2:13. Y con esto finalizo. Mire esto tan especial. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Alguien dijo alguna vez, es que yo estoy buscando de Dios. ¿Es que Dios necesita ser encontrado? ¿Se está escondiendo? Es que, pues a mí no se me ha escondido el Señor. ¿A alguien sí se le ha escondido Dios? Dios no necesita ser encontrado, ¿cierto?
Es que yo estoy buscando de Dios. Es que ¿acaso Dios se está escondiendo? Sabes, Él está dispuesto, está presto. Es como un padre siempre listo, siempre presto a escuchar a sus hijos. Él está ahí 24/7, que si tú te levantas a las 12 de la noche, a la medianoche, Él está ahí. Que si tú te levantas a las 3 de la mañana, que si tú vas al mediodía, al lugar secreto, ¿quién está ahí? Él está ahí, siempre dispuesto a escuchar, siempre presto. Por eso la disposición de buscarle a Él es el mismo Espíritu que pone en nosotros ese fuego, esa hambre por su presencia, por conocerle más. Y yo quiero saber cuántos queremos conocer más de Él, cuántos queremos sumergirnos en el río de su Espíritu y morir a esa carne. Ustedes encontraron ahí en su silla un papel, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Y un lápiz. Yo también tengo aquí el mío. ¿Sabes? Porque yo también tengo que morir a muchas cosas. Y yo creo que si el Señor ha hablado en esta mañana, y yo sé que es así, el Espíritu Santo ha hablado de aquellas cosas que tenemos que morir, aquellas obras de la carne a las cuales nosotros debemos morir. No vamos a reprimir más la carne. Recuerden, no reprima la carne, muera la carne. Es diferente. Y yo quiero que usted, como un acto simbólico, tranquilo, nadie va a leer eso. Solo va a salir por Facebook, no mentiras. Nadie va a leer eso. Nadie se va a poner, no va a poner tampoco su nombre. ¿Listo? Solamente aquello, si quiere alejarse, si está al lado de su familiar, si está al lado de una persona y no quiere que vea eso, tranquilo, tranquila, salga de su silla, tome otra silla, tome otro lugar y escríbalo, ¿sí? Porque a veces pasa, son cosas muy íntimas, solo es tú y el Padre, nadie más, tú y Él. Aquellas cosas a las que tienes que morir. Todos deben tener papelito. Eso. Examina aquellos deseos de la carne, los cuales no has crucificado, y decide hoy llevarlos a la cruz de Cristo. Sé que duele, esto es solo un acto simbólico, pero tómalo en serio, siendo consciente de lo que Dios está haciendo. Vamos a sustituir esos deseos de la carne por la llama del fuego del Espíritu Santo. Vamos a sustituir los deseos de la carne por el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a crucificar nuestra carne día a día. Aquello que tú escribes ahí, aquello que tú estás decidiendo en tu corazón crucificar, vas a tener que decidirlo todos los días, hasta que ya muera. Definitivamente ya tiene que morir. Quiero darte una frase que me encantó y dice: la cruz no solamente me salvó del infierno, también me salva de mí mismo. En la cruz podemos ser salvos de nosotros mismos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Yo sé que mis hermanos y mi vida, Señor, son propicias a ti, Rey. Por eso, Espíritu Santo, te pido en esta hora que tú nos ayudes a poner en este papel aquello que hemos decidido crucificar, menguar para que tú crezcas. Menguar para que tú crezcas. Ese pecado, Señor, esa mentira, Señor, esa idolatría, bendito Dios, esos pleitos, esas divisiones, ese mal genio, esa ira, ese orgullo, esa vanagloria, Señor, ese egocentrismo, esa falta de perdón, Señor.
ese adulterio, esa fornicación, Señor, esa inmoralidad sexual, esa situación, Señor, del mal hábito, y ponga allí en ese papel ese hábito al cual usted desea morir en esta mañana, y decirle: Espíritu Santo, yo quiero que hagas tu obra. Yo sé que mis fuerzas no puedo, yo sé que mis fuerzas no puedo, pero yo sé que tú sí lo puedes. Espíritu Santo, por tanto, hoy vengo y me rindo ante ti. Ven y haz tu obra. Ven, ayúdame a morir a esto. ¿Qué tal si le dices: ya no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios?